¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven a través del Facebook de la Corte del Callao. El día de hoy vamos a continuar con nuestro programa Hablando de Justicia, para lo cual hemos invitado a la psicóloga Carmen Urquiaga Calderón, quien es administradora de los juzgados de paz letrado de esta institución. Con ella vamos a tratar el día de hoy el tema menores infractores durante la cuarentena. Doctora, sea bienvenida desde ya. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer antes que nada a la Corte Superior de Justicia del Callao por darme la oportunidad de poder mantener una conversación con las personas que tienen a bien conectarnos para poder expresarles ciertos conocimientos con respecto a a los adolescentes infractores, que es un tema bastante controversial y por qué en el contexto de esta pandemia muy visto en el día a día a través de los medios de comunicación. Así es, a veces dejamos olvidados a los menores de edad, pero vemos en las noticias que muchas personas a esa edad últimamente están quizás cometiendo infracciones. Vamos a hablar un poco sobre qué sucede en ellos, cuál es su entorno, qué les pasa, cuál es el perfil el día de hoy con la licenciada Carmen Urquiaga. Así que la primera pregunta sería, doctora, eh, ¿cuál es la diferencia entre delito e infracción? Bueno, semánticamente es lo mismo. El delito es una infracción a las normas que se encuentran tipificados en el Código Penal vigente, a la cual le corresponde una sanción. Cuando esta conducta no alcanza la gravedad precisa para ser calificada como delito, se considera falta o delitos menores, y su tipificación se da de manera separada que los delitos. El adolescente que infringe la ley penal asume una responsabilidad penal y se denomina que ha cometido una infracción. Nos gustaría ahora que nos hable un poco sobre las principales características de los jóvenes menores infractores. Bueno, primeramente hay que determinar qué es un adolescente. Un adolescente es aquella persona que se encuentra en un proceso evolutivo comprendido entre aproximadamente los 10 años a los 19 años, incluso a más, y que presentan en este proceso diversos cambios físicos, biológicos, emocionales, etcétera. Ahora, el adolescente en conflicto con la ley penal o adolescente infractor, según el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 183, nos dice que es aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal, es decir, aquel adolescente que ha infringido la ley. Entonces, estamos hablando que el adolescente infractor podríamos decir que es un transgresor de normas, cuyo comportamiento antisocial obedece a diversas causas o factores que predisponen este comportamiento. Estos factores pueden ser de tipo sociales, personales, familiares, económicos, etcétera. Y son denominados factores de riesgo y están agrupados en niveles, como ya lo mencioné, familiares, como los estilos de crianza, la violencia familiar, abandono familiar, negligencia, etcétera, personales o de personalidad, como la intolerancia, la frustración, la búsqueda de sensaciones, la impulsividad, el entorno escolar, como el abandono escolar, la repitencia, el factor social, que es el consumo de drogas, el vivir en barrios de alta incidencia delictiva, el tener compañeros con conductas antisociales, etcétera. Cabe mencionar que existen diversos estudios al respecto para determinar el perfil de un adolescente infractor. Pero el que para mí es uno de los más importantes es el realizado por Terry Moffitt, quien hizo un estudio longitudinal que concluyó en dos tipos de conductas antisociales. Uno llamado el comportamiento antisocial limitado a la adolescencia o delincuencia transitoria, que nos señala que los adolescentes que en algún momento infringieron la ley, la gran mayoría no volverán a reincidir porque dicha conducta responde más a un proceso evolutivo que a un patrón de comportamiento que se instaura en la personalidad. Ellos son, por ejemplo, los adolescentes que nosotros los reconocemos por ser rebeldes, contestatarios, siempre hay un porqué a las normas, un cuestionamiento. Y por otro lado, y felizmente el grupo más minoritario, tenemos aquellos denominados por Moffitt como los de comportamiento antisocial
persistente o delincuencia persistente, quienes presentan mayores indicadores de iniciar una carrera delictiva. Su inicio suele ser más temprano y se reconoce a través de comportamientos inadaptados que pudieran ser, por ejemplo, comportamientos violentos en casa, agresiones en la escuela, el traer pequeñas cosas después de la escuela. Y estos adolescentes, al tener estos antecedentes, constituyen mayores probabilidades del inicio de una carrera delictiva. Licenciado, usted que ha tenido trato con los menores infractores, pues pertenece al equipo multidisciplinario de la Corte del Callao. ¿Cuáles son los factores que inciden en el menor infractor en el Distrito Judicial del Callao? Bueno, sí, efectivamente, yo he trabajado hasta el año pasado en el equipo multidisciplinario como psicóloga. Bueno, este año estoy frente a otros retos de índole más administrativo, pero sí hemos tenido la oportunidad de evaluar a muchos adolescentes y te podría decir que son muchos los factores que inciden que el adolescente cometa una infracción, y específicamente en el Callao. No hay estudios determinantes en cuanto a los factores por el lugar de origen, pero la mayoría de los adolescentes sí comparten ciertos factores que son comunes y que los predisponen a cometer conductas antisociales. Por ejemplo, y es una de las más importantes y a veces no les tomamos mucho interés, son las llamadas cogniciones antisociales. ¿Qué son las cogniciones antisociales? Son actitudes, valores, racionalizaciones y creencias que apoyan la delincuencia. También los estados de ira, resentimiento, rebeldía hacia el sistema de justicia y la identificación con el rol delincuente. Por ejemplo, cuando hemos hablado y hemos evaluado adolescentes, ellos justifican su accionar delictual. ¿Por qué? Porque han crecido dentro de entornos donde su entorno íntimo, los familiares que viven y que comparten con él el entorno íntimo, se han dedicado a la delincuencia, a la venta de drogas, a la prostitución, incluso al sicariato, y ellos han normalizado esa conducta. Entonces, cuando se enfrentan al sistema judicial, pues tienen ciertas distorsiones cognitivas como que justifican su accionar. Otra de los factores también predominantes son las redes o los vínculos antisociales. ¿Qué son estos? Son las relaciones cercanas que tiene el adolescente con adolescentes o compañeros que no son lo que llamamos nosotros prosociales, sino que están orientados al reforzamiento social inmediato de una conducta delictiva. También se ha hablado mucho de las circunstancias familiares que inciden como factor de riesgo para la comisión de delitos y de infracciones en los adolescentes. Por ejemplo, hemos verificado en las evaluaciones que tenemos con los adolescentes que muchos provienen de familias desestructuradas, con conflictos parentales o conyugales, violencia familiar, tienen familiares delincuentes, padres que están presos o madres que están presas acusados por algún delito. Las relaciones disfuncionales tienen entre padres y entre padres e hijos. También la negligencia en la crianza, el abandono, la carencia de vínculos afectivos estrechos entre la familia, entre otros más, ¿no? También tenemos problemas en la escuela. Por ejemplo, la mayoría que hemos evaluado son chicos que han abandonado la escuela o que vienen de un proceso de repetición continua. Es porque para ellos no encuentran una razón para no estudiar, para estudiar. No les es atractiva la escuela. Entonces, y tienen este continuum de repeticiones y finalmente cansados de tanta repetición, bueno, pues deciden abandonar la escuela, ¿no? Otro de los factores también importantes son la búsqueda de sensaciones, o sea, los factores personales como la búsqueda de sensaciones, la hostilidad, la impulsividad que todos los adolescentes en este periodo lo presentan, eh, algunos más exacerbados que otros. También tenemos los problemas estructurales, los factores económicos. Hoy en día, por ejemplo, con la cuarentena, hay muchas carencias que se han evidenciado, carencias económicas y materiales, y que de alguna manera han orientado a los adolescentes a que infringen la ley, quienes no lo habían infringido hasta ahora, ¿no? Ha sido muy importante todos los puntos que acaba de mencionar para tener en cuenta dentro de las familias, los hogares chalacos. Ahora entrando un poco a su campo, en el plano psicológico, ¿se puede exigir al adolescente el mismo nivel de respuesta a estímulos al igual que a un adulto imputado? No.
definitivamente que no. Y lo voy a decir por qué. El adolescente, como ya lo mencioné anteriormente, se encuentra en un proceso de desarrollo evolutivo que posee características propias diferentes a la de los adultos. El proceso de maduración cerebral, llamado neurodesarrollo, empieza en la concepción y continúa hasta la edad adulta. Dura aproximadamente 19, 20, incluso más años, dependiendo de las características propias de la persona. Este desarrollo es bastante complejo y se da de manera muy rápida. Y se da como sucede, por ejemplo, en la infancia, cuando un bebé indefenso, recién nacido y dependiente, se va convirtiendo en un niño autónomo. Lo que sucede en los 3 primeros años de ese niño es parecido a lo que sucede en la adolescencia. ¿Por qué? Porque esto constituye un cambio continuo de crecimiento rápido y cambios corporales. Así también como, y lo más importante, como cambios en la estructura cerebral. En esta etapa, el cerebro sigue perfeccionando sus capacidades. A medida que pasamos y que vamos madurando, el cerebro como que se va adaptando y va perfeccionando sus capacidades cognitivas, entre ellas las de memoria, lenguaje, aprendizaje. El cerebro en este continuo hará una depuración de habilidades que no se utilizan, por lo que las conexiones que las facilitan quedarán en el olvido y aparecerán nuevos circuitos de decisiones más complejas que requerirán áreas cerebrales mucho más extensas, cada vez más extensas. La base principal de estos circuitos complejos y decisorios es la corteza prefrontal, que es la última parte del cerebro en madurar. Ahí se encuentran las funciones cognitivas más delicadas, como por ejemplo la toma de decisiones adecuadas, la planificación de tareas, la inhibición de comportamientos inadecuados y sobre todo la autoconciencia que en tanto se le exige a los adolescentes. Es importante también para nuestra interacción social, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta del comportamiento de los otros y cómo actuar frente a ellos. Todo esto es parte del desarrollo, pero el adolescente aún no ha desarrollado estas habilidades prefrontales, se encuentra en proceso de maduración y acá entra a tallar otro factor, digamos, interviniente, que es el llamado sistema límbico, que permite procesar las emociones. Entonces tenemos por un lado las cogniciones y por otro lado las emociones. Por ejemplo, cuando nos sentimos bien, el sistema límbico nos recompensa con una descarga de dopamina. ¿Y qué hace esta descarga? Nos produce una sensación más placentera. Y el adolescente, por lo general, responde con más fuerza a esta recompensa. Es por ello que el adolescente siempre es más vulnerable a experiencias externas debido a su inestabilidad en los circuitos cerebrales que estaba mencionando hace un momento y que se encuentra incluso en cambio constante. Debe afrontar, por ejemplo, al adolescente cambios muy importantes y a veces se encuentra pendiente de un hilo la toma de decisiones. Es por ello que no se encuentran preparados para integrar emociones y decisiones racionales, como lo hacemos los adultos. Los adultos a veces postergamos la satisfacción inmediata porque actuamos como debería actuar, o sea, predominamos las decisiones racionales. En los adolescentes no es así. Y esto aunado a que ellos están también en una situación de búsqueda de una identidad propia. Entonces, bajo todas estas características, la respuesta definitiva es que no podemos exigir que respondan de igual manera a un adulto ante, por ejemplo, una decisión de infringir la ley o no. ¿Cuánto importa el entorno de los menores infractores? Y más en este tiempo, en esta etapa de cuarentena. Ya, el entorno importa muchísimo, pero no es determinante. Eh, la delincuencia juvenil es un fenómeno como cualquier otra delincuencia multicausal. Un adolescente que se encuentra en un entorno protector que satisfaga las necesidades del menor, le ponga límites, promueva acciones prosociales, representaría un factor que favorecería la presencia de conductas prosociales y evitaría las conductas infractoras en el adolescente. Pero por el contrario, si tenemos un adolescente insertado en un entorno que favorece las conductas delictivas, como lo decía, como lo respondí en las preguntas anteriores, por ejemplo, un entorno íntimo, familiar, en donde se ha normalizado las conductas delictivas,
Entonces, el adolescente tiene un factor ya mayor adicional para cometer un delito. Hace un rato también me preguntaste con respecto a los factores en los adolescentes del Callao. Y me olvidé mencionarte, y ahora lo recuerdo con respecto al entorno, que por ejemplo, el hecho de que el Callao esté en un puerto nos hace muy proclive a, por ejemplo, importaciones, exportaciones, una maquinaria que hace que el adolescente se sienta atraído a delinquir. Ahí es donde vienen situaciones de robo, de ataques contra el patrimonio, incluso hasta sicariato o asociación ilícita para delinquir, ¿no? Mira, doctora, vamos a continuar con la entrevista. Yo quería que en este momento pueda quizás explicarnos cómo era antes y cómo es ahora el tratamiento que se le da al menor infractor. Bien, podríamos iniciar eh, rememorando, por ejemplo, que todo se inicia en el año 1989, cuando se dio la Convención por los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Se firmó un tratado que fue firmado es el tratado que más países han firmado en el mundo. En este tratado se aprobaron 52 artículos que reconocen a los niños como sujetos de derechos. Y es allí donde se exhorta a los estados a que regulen su normativa orientada a lo que se establece en este tratado, y entre ellos al tener una justicia penal diferenciada, debiendo los estados partes reportar al Comité de los Derechos del Niño sobre las medidas que han adoptado para aplicar lo establecido por la Convención. Luego de ello, ya el Perú en el año 1993 promulga el Código de los Niños y Adolescentes, en el cual hay todo un capítulo que regula el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Este, este código toma los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. Por ello, el tratamiento de los adolescentes infractores no contempla la misma exigencia de responsabilidad que se le da a un adulto. Ello se sustenta en que, como ya te dije anteriormente, los adolescentes son personas en desarrollo, cuya zona frontal no está totalmente desarrollada, así como también su sistema neuronal, por lo que no se podría exigir la misma respuesta. Frente a esta realidad, era importante, por ello, sacar este tratamiento del adolescente y contar con un sistema penal especial acorde con los cambios normativos y estándares internacionales. Por ello, en el año 2017 se promulga el decreto legislativo 1348, el llamado Código de Responsabilidad Penal Adolescente, y el año siguiente se aprueba y se promulga su reglamento. ¿Qué nos dice esta norma? Esta norma es un conjunto de carácter integral, sistemático y especializado en justicia penal juvenil, que se encuentra acorde con los estándares internacionales, en donde se prioriza un trato garantista y de respeto a los derechos humanos, pero no solo de los adolescentes en conflicto con la ley, sino lo más importante también, o lo más innovador, es con las víctimas, bajo un enfoque educativo y restaurativo, y no meramente sancionador. ¿Y qué busca? Que busca que el adolescente asuma la responsabilidad de sus actos y decida por él mismo restaurar el daño ocasionado y diseñar un tratamiento finalmente que sea diferenciado a las necesidades propias de cada adolescente, que promueva su reinserción social y familiar. Este código se encuentra centrado bajo los parámetros de la denominada protección integral y del modelo acusatorio, a diferencia del modelo inquisitorio en el que se establecía en el Código de los Niños y Adolescentes. Esta norma representa un paso muy importante en la reforma de la Administración de Justicia, que va dirigida a los adolescentes infractores, con una respuesta adecuada del Estado que promueva la intervención especializada, como ya dije, articulada e integral entre todos los componentes que participan en la Administración de Justicia. No es un trato suave al adolescente, un trato con guantes blancos al adolescente. Resalta un abordaje integral y procura la desjudicialización del proceso, evaluando la aplicación de salidas alternativas cuando la situación así lo amerite, o la aplicación de medidas socioeducativas con un tratamiento totalmente diferenciado, que no sea un tratamiento para todos por igual y que incide en los factores de riesgo y permitan una intervención individualizada.
Las instituciones que conforman el sistema de administración de justicia en adolescentes se encuentran hoy en día abocados a esta norma y además en buscar mecanismos de resolución de conflictos orientado a la respuesta jurídica penal a nuevas formas de administrar justicia. Por ejemplo, tenemos el programa de justicia restaurativa del Ministerio Público, que ya tiene varios años, en el Poder Judicial el programa de justicia terapéutica de la Corte de Ventanilla y también a la inauguración del primer centro de retención adolescente en nuestra Corte. Ahora que la administración del SOA pasó al Ministerio de Justicia, lo que era el servicio o lo que es el servicio de orientación al adolescente, ¿cómo el Poder Judicial trabaja en este momento con los menores infractores y de qué manera? Bien, eh, te tendría que decir que el SOA pasó al Ministerio de Justicia con la promulgación en el año 2016 a través del decreto legislativo 1299, en el que se transfiere el sistema de reinserción social del adolescente al Ministerio de Justicia. Esta disposición se dio en mérito a las facultades concedidas al Ejecutivo para legislar sobre seguridad ciudadana, considerando que era necesario fortalecer el sistema penitenciario en general, reconociendo y revalorando su labor de rehabilitación y de inserción tanto en adultos como en adolescentes. Posteriormente a ello se crea el Programa Nacional de Centros Juveniles, PRONACE, como una organización con autonomía administrativa, funcional, técnica e incluso presupuestal en el marco de la normatividad vigente, con ámbito de intervención a nivel nacional, que se encarga de administrar el Sistema Nacional de Reinserción Social que había en el Poder Judicial. Y ahí viene el trabajo articulado con el Poder Judicial, por ejemplo, para ejecutar las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal y dando inicio al establecimiento de una labor articulada. En su rehabilitación con entidades públicas, privadas y con organismos no gubernamentales. Perfecto. ¿Cuáles considera usted que son las principales funciones de un profesional de la psicología en el ámbito de intervención? ¿Y cuál considera que es la contribución de la psicología en el campo jurídico del menor? Bien, yo te diría que no solo es importante la intervención del psicólogo digamos, en el contexto solamente de la prevención, sino en todo. Hoy en día, los profesionales de la salud mental son profesionales muy requeridos para poder dar una explicación adecuada de justamente los factores que incidieron o que orientaron al adolescente a cometer a cometer un ilícito, ¿no? Porque los factores son muy individualizados. No un adolescente que infringe la ley social, si bien, perdón, la ley penal, si bien mantiene algunas características comunes con otro adolescente, sus casos son totalmente diferentes. Entonces, con la creación del Consejo Nacional de Política Criminal, se buscaba formular políticas criminógenas para hacer propuestas en diversas entidades involucradas al control social, especialmente en prevención, represión y socialización. Es de ahí donde se consideró la intervención de los profesionales psicólogos en estas fases o en estas etapas. Y se requiere la participación de estos profesionales, los cuales deben estar debidamente capacitados, especializados y sobre todo comprometidos con la problemática penal del adolescente y que permita realizar un abordaje de los factores de riesgo que predisponen la conducta antisocial. La misma que a su vez permite realizarse desde cuatro perspectivas: la prevención, la administración de justicia, la resocialización y el tratamiento de la víctima. En estas cuatro perspectivas es donde entran a tallar los adolescentes, los psicólogos en tratamiento de los adolescentes. Por eso que el Código de Responsabilidad Penal Adolescente, en su artículo 30, imprime una gran responsabilidad a los equipos interdisciplinarios, como cuerpos técnicos especializados que deben asistir y orientar a los jueces y fiscales, principalmente durante todas las etapas del proceso, en las etapas fiscal, judicial y sobre todo en el seguimiento y supervisión de las medidas socioeducativas, específicamente que están a cargo de los centros juveniles. Ahora, el aporte de la psicología jurídica al tratamiento de los adolescentes en cuanto a estos ejes de intervención
es muy importante. ¿Por qué? Porque hay todos los días se están dando estudios e investigaciones con respecto a la explicación del fenómeno de la delincuencia juvenil. Uno, para poder establecer perfiles criminógenos, otro, para establecer las necesidades criminógenas de los adolescentes y otros, sobre todo, para el tratamiento individualizado y especializado que debe tener un adolescente que infringe la ley. Y finalmente, para la aplicación de la justicia restaurativa y poder enseñarle a los adolescentes que este es un mecanismo que le ayuda mucho a tener una guía en la vida para poder tomar conciencia del acto cometido y restaurar el daño. En lo personal, considera que se cuenta con un número adecuado de profesionales de la psicología para atender las necesidades que demanda el sistema de justicia peruano. No. Yo te puedo contestar básicamente en lo que se refiere al Poder Judicial. Nosotros somos un equipo multidisciplinario con varios profesionales, psicólogos, trabajadoras sociales, médico y educador, pero que vemos y evaluamos todas aquellas personas que han sido, digamos, que se les ha dispuesto una evaluación, pero en todos los procesos de familia. Entonces, tanto procesos civiles como procesos penales. Hasta hace muy poco, los procesos de violencia familiar, por ejemplo, ahora ya se ha creado un módulo especializado y bueno, eso ya no lo ve el equipo multidisciplinario, hay un equipo multidisciplinario ad hoc. Entonces, un profesional no puede estar debidamente especializado para poder ver todo, porque quien abarca todo no es muy bueno. Entonces, y esto se da por la falta de profesionales, porque si hubiera más cantidad de profesionales, específicamente psicólogos, entonces habría justamente para los procesos civiles un grupo y otro para los procesos penales. Y eso sí se contempla, por ejemplo, en el Código de Responsabilidad Penal Adolescente, ¿no? Perfecto. Ahora quisiera hablarle de un tema diferente, una opinión sobre el problema social que muchas personas utilizan a jóvenes, y se ve ahora último en las noticias, para cometer delitos, porque dicen que las penas son menores. ¿Cuál es su opinión, licenciada? Bien, bueno, si mal no recuerdo, hay una tipificación específica para aquellos adultos de que utilizan a los adolescentes para infringir la ley, ¿no? Justamente aprovechando que, bueno, ellos tienen medidas socioeducativas porque no son penas menores. Pero lo importante es que habría que determinar qué buscan estos adolescentes al acercarse a personas que no tienen comportamientos prosociales. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque estas personas se acercan a los adolescentes que reúnen todos los factores que ya he mencionado anteriormente y que de alguna manera se acercan y ganan la confianza del adolescente, le hacen atractivo el delinquir para poder ser utilizados y finalmente, de alguna manera, buscar la evasión de la ley por ellos mismos, ¿no? Yo creo que debería darse sanciones muy efectivas para los adultos, porque estamos hablando de un adolescente que se le está vulnerando sus derechos, un adolescente que se está abusando de justamente este proceso en el que está pasando, este proceso evolutivo de tanto cambio para poder ser utilizados en beneficio propio, ¿no? Para algo que no es definitivamente, digamos, una conducta adecuada, ¿no? Como profesional de la psicología, ¿qué recomendaciones daría a los padres de familia si perciben conductas antisociales en sus hijos? Bien, yo creo que los padres deberíamos darnos cuenta desde el inicio, como decía Moffitt, en cuanto a la determinación de dos tipos de conductas antisociales, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos de 4, 5, 6 años vienen con constantes quejas en los colegios, bueno, anterior a la pandemia, porque ahora pues definitivamente las clases son de manera virtual, pero si venían con estas constantes quejas, llamadas de atención de parte del colegio por conductas, digamos, violentas, agresivas o de abuso con sus compañeros, deberíamos ponernos de alerta.
con respecto a esta situación, si es reiterativa. Conversar con los niños, porque de repente también, sin pensar en que puedan estar iniciando, digamos, una carrera delictiva, también pueden estar repitiendo la resolución, el tipo de cómo se resuelven los conflictos que lo hacen en casa. Entonces, a veces resolvemos los conflictos en casa a través de gritos, golpes, y los niños suelen normalizar esta situación y extrapolarla a la escuela. Pero si no hay esta situación, entonces también yo creo que deberían solicitar apoyo profesional. Si los niños son pequeños y vienen con estas situaciones o con este tipo de comportamiento. Y en adolescentes definitivamente abrir canales de comunicación. ¿Por qué? Porque ya los investigadores en cuanto a este tema han establecido que los adolescentes, la gran mayoría de los adolescentes que infringen la ley, son parte del proceso evolutivo. Todo este proceso que más o menos quise explicarlo en un momento, pero que llegan a tener un pico nada más de infracciones. Y una vez que van madurando, este pico va bajando y bueno, se convierten en adultos prosociales. Entonces es ahí donde debe intervenir la familia, el Estado, la escuela. Debe ser un trabajo articulado. La escuela, por ejemplo, hoy en día, y no quiero ofender a los educadores que hacen denodados esfuerzos, ¿no? Para enseñar, a pesar de las remuneraciones bajas que todavía aún mantienen, pero la escuela no es atractiva. Yo he hablado con muchos adolescentes y no les es atractiva para el adolescente, o sea, no encuentran la importancia de por qué tienen que estudiar, salvo lo que le dice mamá y le achaca o papá y le achaca todos los días, ¿no? Pero no hay una interiorización de lo importante que es participar y cumplir en el sistema escolar. Entonces, eso es parte del Estado, eso es parte del trabajo de los profesionales, los docentes, es parte del mismo trabajo de los padres, de la sociedad en general. Entonces, acá hay una responsabilidad, digamos, compartida, ¿no? Y nosotros los padres finalmente somos los que estamos ahí, que muchas veces también por el hecho de trabajar no le damos el tiempo de calidad que merecen nuestros hijos, ¿no? Y no establecemos espacios de comunicación, de diálogo, y no sabemos qué es lo que pasa con nuestros hijos en las escuelas, o cuando salen, o cuando nos estamos fuera porque estamos trabajando, ¿no? Licenciada, ¿se maneja alguna estadística del número de población de adolescentes infractores en el Callao y los delitos que involucran a los adolescentes o, por decirlo, los más recurrentes en los que caen? Bueno, a ver, en la Corte del Callao, por ejemplo, cerramos el año 2020 con una cantidad de 321 procesos de infracción resueltos, lo que constituye el 4% respecto a todos los procesos que se ven en los juzgados de familia. Esto se diferencia con la cantidad que se arrojó en el año 2019, que se dio un total de 2.581 y que representaban el 22% del total de procesos. Ahora, según los reportes del PRONAGE, el Programa Nacional de Centros Juveniles, se tiene, por ejemplo, que en el año 2020 se contaba con un total de 3.019 adolescentes, de los cuales, a ver, déjenme verificar los datos, tenemos 2.833 hombres, que representan el 94% de toda la población en los centros juveniles, a diferencia de 186 mujeres, que representan el 6%. En el caso de los adolescentes hombres, por ejemplo, tenemos que 1.462 se encuentran en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación y 1.371 en los SOAS. En el caso de las mujeres, tenemos 58 que se encuentran en los centros juveniles y 128 en los SOAS. El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima es el que más concentra la población a nivel nacional, con un total de 529 adolescentes. Y esto representa el 35% de la población. Los demás centros tienen una población de aproximadamente que van un poco más arriba de los 100 adolescentes. Entonces, esto, por ejemplo, nos puede mostrar que hay un centralismo en cuanto a las medidas socioeducativas de internamiento, ¿no? Y son muchos los adolescentes que están internados en Lima que han sido desarraigados
de sus entornos para poder internarnos en Lima o viceversa, ¿no? Y eso también vulnera de alguna manera los derechos de los adolescentes. Ahora, según el tipo de infracción, por ejemplo, tenemos que 780 adolescentes, es decir, el 51.3, han cometido infracción contra el patrimonio, es decir, robo, hurto, ¿no? Etcétera. 380 contra la libertad sexual, que es un 25%, 216 han cometido infracción contra la vida, el cuerpo y la salud, que representa el 14.2, 56 adolescentes, es decir, 3.7%, con tenencia ilegal de armas, y 56 adolescentes han cometido infracción contra el tráfico ilícito de drogas. Ahora hay un último grupo de adolescentes que han cometido otro tipo de infracciones, que son mucho más graves, como violencia, resistencia a la autoridad, marcaje, sicariato, asociación ilícita para delinquir, que representa el 2.1%, es decir, 32% de los adolescentes, de toda la población que hay en los centros juveniles. ¿Y por qué hago incidencia en esto? Porque los medios de comunicación, es importante acá determinarlo, nos muestran la parte más fea de la problemática del adolescente infractor. Entonces nos sacan que tal adolescente se le sentenció, se le dio una medida socioeducativa de internación porque ha cometido sicariato, porque hay marcaje, porque está en una banda. Entonces, pero sin embargo, no, las cifras nos dicen otra cosa. Este es el mínimo de la población. Es decir, acá hay una problemática que podría estar en aumento, tal vez, ¿no? Pero una problemática que finalmente no es de tal magnitud y de tal envergadura como los medios de comunicación nos pretenden mostrar. Y es por ello de que hay esa sensación de impunidad de parte de la población, cuando piensan que cuando hablamos nosotros de un trato diferenciado, de un trato especializado al adolescente que infringe la ley penal, estamos hablando de que lo estamos tomando, digamos, como dije hace un momento, con guantes de seda, cuando no es así. Simplemente estamos orientando nuestra conducta, nuestra intervención a una justicia especializada acorde con el proceso evolutivo en el cual se encuentran los adolescentes, ¿no? Bien, doctora, nos ha dado una radiografía de la preocupante situación que se vive en la provincia constitucional del Callao referente al tema. Dentro de su trayectoria, ¿alguna experiencia que quisiera compartir con los usuarios? Bueno, he tenido muchas experiencias, tanto positivas como negativas y muy dolorosas, ¿no? Entre las positivas, bueno, no quiero dar nombres, pero he tenido adolescentes que hoy en día, pues, son profesionales, ¿no? Y que de alguna manera, a pesar de las falencias que tenemos como profesionales, las falencias que tienen las instituciones que administran justicia, han podido intervenir de manera adecuada y oportuna. Y hoy en día son adultos ya establecidos, padres de familia y adultos prosociales que incluso muestran y exponen su vida para enseñar a otros adolescentes a que no cometan los mismos errores que en su momento cometieron. Tengo adultos hoy en día de que son muy conocidos, deportistas muy conocidos, incluso empresarios, de que han pasado pues por el sistema judicial y que han sabido en su momento, digamos, cambiar su conducta gracias a la intervención que se ha dado de manera oportuna. Y también, bueno, experiencias también muy dolorosas, porque yo recuerdo en una oportunidad había un adolescente, por ejemplo, que no había venido a una evaluación, ¿no? Y una de las trabajadoras sociales había ido a hacer su visita y bueno, se le pidió por favor de que se le recordara a los padres que tienen que traer al menor, pero fueron y el adolescente había fallecido. Entonces había fallecido producto de qué? De una balacera en el barrio, por ejemplo, ¿no? De un ajuste de cuentas entre pandillas. Entonces, la intervención no fue oportuna, no se dio una buena intervención, creo yo, como una forma de autocrítica, no se dio para que este adolescente pudiera de alguna manera cambiar y tomar, como mencioné también, una actitud de autoconciencia.
también hemos visto adolescentes y quienes evaluamos en los equipos multidisciplinarios, con mucha pena hemos visto adolescentes que tienen muchas habilidades, adolescentes que son muy inteligentes, muy hábiles, por ejemplo, para las matemáticas, muy hábiles para la resolución de problemas y que obviamente no se les da las facilidades o el Estado no tiene una política orientada a reforzamiento o a la educación de adolescentes. Entonces, los adolescentes hoy en día, aunque parezca mentira, son la población más olvidada. Nos enfrascamos en los niños, nos enfrascamos ahora en las mujeres que son víctimas de violencia, que son importantes para la sociedad, pero sin embargo los adolescentes que vienen a ser hoy en día los adultos ya del mañana, incluso los adultos que están convirtiéndose el día de hoy, no hay políticas orientadas a estos adolescentes, ¿no? Y vemos con mucha pena adolescentes que se pierden en este camino y que inician una carrera delictiva. Y acá en el Poder Judicial, acá en la Corte del Callao, nosotros, el equipo está justo frente al código, a las instalaciones del código, del nuevo código penal. Y nosotros hemos visto incluso en varias oportunidades chicos que nosotros hemos evaluado y que obviamente están siendo juzgados ya como adultos por esta reincidencia delictiva, ¿no? Licenciada, el tiempo nos ha ganado. ¿Algún mensaje final que quiera dar a las personas que nos están viendo? Bueno, el mensaje tiene que ir dirigido a muchos grupos, ¿no? Por ejemplo, a los padres. Hay que amar a nuestros hijos. No todos los hijos son iguales. Hay hijos que nos representan mayor esfuerzo de educación para que puedan entender lo que nosotros queremos de ellos, que se hagan adultos responsables, adultos con conductas adecuadas, con conductas de respeto a las normas. Entonces, a veces el día a día nos gana, el trabajo nos gana y no tenemos esa paciencia cuando, por ejemplo, hemos tenido 2 o 3 hijos que nos han salido muy bien y el último, pues, como dicen, es la oveja negra, ¿no? Entonces, es el que lo tildamos y lo estigmatizamos desde un inicio como el hijo problemático. Y no es así. Cuando un hijo es problemático es porque está gritando que tiene necesidades. Hay que detectar esas necesidades, hay que detectar qué es lo que está pasando. Y eso yo se los diría a los padres chalacos sobre todo, mirar a nuestros hijos con amor. Nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, pero a algunos les cuesta mucho más que a otros. Entonces hay que tener la paciencia y la tolerancia. Finalmente, a todos los funcionarios públicos, a los magistrados, a los fiscales, seguir en no cejar en este esfuerzo de poder digamos, establecer un involucramiento con los adolescentes para una intervención especializada. Los adolescentes merecen una intervención acorde, oportuna, técnica y especializada para justamente cortar el inicio de una carrera delictiva que finalmente lo único que va a traer es dolor tanto al joven como a sus familiares. Licenciada, sinceramente, muchas gracias por la información y los consejos compartidos en esta ocasión. Gracias. Bien, estuvo con nosotros la psicóloga Carmen Urquiaga Calderón, administradora de los juzgados de paz letrado de la Corte del Callao. Agradecemos a todos por estar en sintonía y nos reencontramos la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias.